La paz de Dios, hermanos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una sesión más de estos estudios bíblicos que tenemos por ICIAR Conecta. Que el Señor les bendiga. Estamos contentos en esta tarde muy especial, 15 de septiembre. Damos gracias a Dios por la bendición de este hermoso día de la libertad, pero más allá de esa libertad espiritual que Dios nos ha dado. En esta tarde estamos aquí nuestros hermanos siervos del Señor, nuestro hermano Raúl Salgado. Raúl, que el Señor te bendiga. Hola hermano, la paz de Dios. La verdad es que sí, es un gozo poder estar y más en este día que recordamos la libertad y no solamente lo hacemos de una manera política, sino que también lo hacemos conforme a la palabra del Señor, porque gozamos de una libertad espiritual que Cristo nos ha venido a dar. Amén, amén, gracias a Dios. Y también estamos aquí con nuestro querido amigo y hermano Ever. Ever, que el Señor te bendiga. La paz de Dios, hermanos. Espero que el día de hoy haya sido un culto de mucha bendición. Hoy vamos a participar de la mesa del Señor y esperemos que haya sido de mucha bendición. Dios los bendiga. Paz de Dios. Bueno, pues sin más preámbulos, hermanos, vamos a dar inicio a este estudio bíblico que con la ayuda del Espíritu Santo, los hermanos y un servidor vamos a irlo llevando. Así que le invitamos, hermano, a que si usted nos está viendo en vivo o a lo mejor nos está viendo de forma diferida, que tenga ahí a la mano pues sus Biblias de estudio, su cuaderno. Hemos tenido esta temática de los temas que vienen aquí en esta Biblia, edición Biblia del Pescador. Entonces, si usted ya la tiene, hermano, bien haría que también estuviera aquí con esta Biblia, ya que vamos a ir dando estas referencias acerca de esta temática. Y fíjese, hermano, querida hermana, que es un tema pues bastante controversial, podríamos decir, ¿no? Un tema que a lo mejor en su momento llegó a ser como algo pues que no se tocaba, ¿verdad? Que no se hablaba, que era algo que a lo mejor decíamos, no, eso no es algo que la Biblia hable, o incluso lo vemos como algo prohibido. Pero vamos a irlo viendo, hermano, porque la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, a fin de que cada uno de nosotros seamos enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, antes de iniciar, hermano, ¿le parece si hacemos una oración? Vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que sea el que nos dirija, y en breve, mis hermanos y yo nos introduciremos a este tema. Así que, hermano, cierre sus ojos y hagamos esta oración. Padre Celestial, gracias por esta bendición que tú nos das en este día tan hermoso, Señor, 15 de septiembre, Señor. Gracias por esta bendición. Te pedimos, Señor, que sigas hablando a nuestras vidas, que en este estudio bíblico, Señor, de esta tarde, sea tu Espíritu Santo el que hable en nuestro corazón, el que prevenga nuestra vida, Señor, de cualquier situación que no te agrade. Y si a lo mejor, Señor, hemos caído en alguna situación similar o parecida, o estamos inmersos en ella, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien nos liberte, quien nos reconforte, quien nos restaure, Señor, completamente para la gloria de tu nombre, Señor. Ayúdanos a que a la luz de la Escritura, a que a la luz de tu palabra, Señor, podamos entender, comprender, Señor, cuál es tu voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Usa nuestras vidas, Señor, de tus siervos, mi hermano Raúl, mi hermano Ever, Señor, mi vida, y que en esta hora no sea conforme a nuestra experiencia o conforme a nuestro conocimiento, sino que sea conforme a tu palabra, Espíritu de Dios. Toma nuestras vidas. Que cada uno de mis hermanos que estén escuchando, Señor, este estudio, Señor, llegue, Señor, hasta lo profundo de nuestro corazón. Toma a cada joven, a cada señorita, Señor, la cual, Señor, ha de escuchar este estudio bíblico, Señor. En tus manos, Padre, está nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, hermano, les comentábamos hace un momento que es un tema controversial. Este tema, así como lo hemos estado viendo en los diferentes estudios bíblicos, se ha dado usted cuenta que se han visto temáticas generales como las finanzas, como, no sé, el fracaso, el temor, el enojo. Pero el día de hoy, hermano, el tema que
nos han encomendado es el tema de la fornicación. Entonces, tal vez usted dirá, oye, esto, ¿por qué lo estamos viendo? ¿O de qué van a hablar, no? Pero es importante, hermano, que no solamente los jóvenes, las señoritas, sino también usted como padre de familia, como a lo mejor un abuelo, o a lo mejor como alguien soltero, también sepamos qué dice la Escritura, qué dice la palabra de Dios acerca de este tema. Entonces, pues vamos a irnos adentrando, vamos a irlo platicando, mis hermanos y un servidor, pero vamos a hacerlo a la luz de la Escritura. Vamos a tener algunas definiciones también. Y si usted, hermano, tiene alguna duda, algún comentario, puede usted comentarlo aquí en la parte de los comentarios, que juntos enriquezcamos este estudio bíblico. Tenemos entonces una pequeña presentación. Entonces voy a permitirme, hermanos, compartirles pantalla para que sea un poco más visible esta parte de la presentación. Ahí está. Entonces, ya se logra ver, ¿verdad, hermanos? Ya se logra ver esta presentación. Y pues bueno, vamos a adentrarnos con esta parte de las preguntas. Entonces, ¿qué es la fornicación? Y me gustaría pues preguntarle a mis hermanos, a Ever, ¿qué es la fornicación? ¿Qué se entiende por esto? La paz de Dios, hermano. Bueno, nosotros tenemos una diapositiva que hemos preparado en la cual hemos tomado definiciones que ya están establecidas, hermanos. Una de ellas yo la voy a leer para ustedes, hermanos, y después la vamos a ir comentando con los siervos de Dios que están aquí. Dice, la fornicación es un término usado en referencia a la relación sexual fuera del matrimonio, es decir, a aquella relación sexual que se dé entre dos personas que no están unidas por un vínculo matrimonial. Otra definición, hermanos, que lo vemos en el origen, porque todas estas palabras tienen un origen, dice que viene de la palabra fornix, fornice, que representaba la zona abovedada de ciertas edificaciones en el antiguo imperio romano. En nuestra diapositiva número 3, ahí aparece, hermanos, ¿sí ven estas bóvedas? Bueno, ahí se escondían las prostitutas sagradas, aquellas que daban un servicio y se ocultaban. Esto también puede hacer referencia a que las personas que practican esto se esconden, ¿no? Puede ser en el propio cuarto de alguna persona. Y dicen que estas edificaciones las usaban los romanos. También les voy a contar un poquito de historia, pues, no solamente la definición. Dice que en la antigua Roma, las relaciones sexuales eran relativamente permisivas para los hombres. Por otro lado, las mujeres que eran consideradas adúlteras sufrían sanciones severas. Una de ellas, hermanos, como les confiscaban la mitad de su dote y de la tercera parte de sus bienes. También eran exiliadas a islas desiertas, como a las islas de Pandaratia. Ahora quisiera comentar esto con mis hermanos. ¿Qué opinas, hermano Raúl? Pues actualmente nosotros incluso podemos ver cómo dentro de la misma sociedad existe esta fornicación en el vínculo no matrimonial llamado unión libre. Actualmente esto se da muy común, ¿no? Las personas, los jóvenes ya no quieren casarse, únicamente quieren estar unidos en esta relación afectiva con su novia, con su novio, y quieren pasar a las siguientes experiencias que son propias únicamente del matrimonio, que nosotros podemos ver que está instituido en la palabra del Señor. Vemos cómo a través de toda la historia de la humanidad, esto que antes era, por ejemplo, se tenían que ocultar para hacer y todo, poco a poco ha ido evolucionando la visión de la sociedad hacia estos comportamientos. Hoy en día es bastante común que incluso en algún trámite cuando te preguntan, oye, tú eres soltero, eres casado o vives en unión libre, para nosotros, y conforme a lo que nos dice la Escritura, entendemos es vivir en fornicación, porque realmente no hay nada ni legal ni espiritual que certifique que estas dos personas se pertenecen el uno a otro, porque no han dado el siguiente paso. Pero vemos, como lo mencionas, hermano Ever, cómo de lo oculto ha pasado a lo común en la sociedad actualmente. Y que es algo que hoy en día hasta parece como al revés, ¿no? O sea, antes era como lo mal visto, ¿no? Tanto que se ocultaba, que ahora ya es como, hasta es como algo de retrógrada, ¿no? Esta parte de, pues es que
pues, ¿para qué no sé, me caso? Sino que mejor empiezo a conocerla, a esta persona, y si nos llevamos bien en todas las áreas, es como la justificación, ¿no? En todas las áreas, tanto sentimental, emocional, económica, sexual, ¿no? Y ahí es en donde se pinta de una manera tan sutil o tan, ¿cómo es el enemigo, no? ¿Cómo es el pecado que de algo que el Señor ha establecido el sexo, pero dentro de un marco llamado matrimonio y que es de bendición, cómo se ha ido deteriorando, ¿no? A mí me llamó mucho la atención platicando con mis hermanos estas diapositivas, cómo era esto, ¿no? Desde eso de que se ocultaba, ¿no? Bajo ese puente, algo que desde la raíz, ¿no? En cuestión a la etimología de la palabra, ¿no? De la fornicación. Entonces, vemos esto que no solamente incluso pudieran pensarse que solamente es como a la parte de los jóvenes, ¿no? Sino hoy en día vemos ya personas que ya no son tan jóvenes cronológicamente, pero que no están ah, en este pacto del matrimonio y siguen viviendo así, ¿no? Como de unión libre, sin ataduras, pero que están siendo esclavos de esta situación de pecado, ¿no? Y qué peligroso es eso, ¿no? Es correcto, hermano, porque no vemos las consecuencias espirituales que practicar este tipo de cosas nos dejan. Por ejemplo, podríamos llegarnos a preguntar por un momento, ¿será que los jóvenes cristianos pudieran vivir en unión libre? Y si hubieran los casos, porque puede haber uno que otro caso que están viviendo en unión libre, ¿qué es lo que la palabra dice? Quisiera pedirle a mi hermano Ever que nos pueda apoyar con esta lectura que está en la carta a los Efesios, es el capítulo 5, el versículo número 5, porque aquí el apóstol Pablo habla precisamente de una de las consecuencias espirituales y es bastante grave. No es cualquier cosa, no es simplemente, pues es que yo estoy tratando de construir una familia, pero lo estoy haciendo a mi modo. ¿Qué nos dice específicamente Efesios 5:5, mi hermano, para que podamos adentrarnos en lo que tiene la Escritura para nosotros? Porque básicamente es la misma palabra del Señor lo que nos va a dar mucha luz para poder comprender sobre este tema y sobre las consecuencias que trae a nuestra vida practicar la fornicación. Sí, hermano, también yo antes de leerles eso, también tenemos que entender, para las personas que nos escuchan, quién fue el creador de la relación sexual. Yo les quiero leer un texto que se encuentra en Génesis 2, capítulo 24, versículo 24. 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta frase, se unirá a su mujer, está hablando de la institución, la creación del matrimonio. Y Dios creó esto tan hermoso que es la relación sexual, este vínculo conyugal, pero hoy en día se ha desvirtuado de una forma horrible, hermano, horrible. Ahora ya nadie quiere hacerlo conforme al diseño divino. Ahora lo hacen hombres con hombres, mujeres con mujeres, y esto ya es algo tan tremendo, y se han derivado cosas horribles, hermanos. Ahora vamos a leerles Efesios 5:5, hermanos. Y dice de la siguiente manera, hermanos. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Así es, hermano Raúl. Como lo comentabas hace un momento, precisamente vemos dos partes completamente diferentes. Vemos por un lado lo que Dios instituye, lo que Él crea, cuál es su voluntad, cuál es su propósito al dar el matrimonio, ese vínculo de amor y también ese vínculo espiritual que van a tener las dos personas con el Señor. Y vemos la otra parte cuando se desobedece lo que el Señor está diciendo. La consecuencia es tremenda porque dice que todas estas personas no tendrán parte, no tendrán herencia en el reino de Cristo y de Dios, quedarán fuera completamente. Entonces, de primera mano podemos entender que practicar la fornicación nos aleja completamente de Dios. Aun cuando podamos ser congregantes frecuentes, aun cuando podamos ser lectores
de la Biblia, muy, muy constantes, pero si no vivimos lo que la palabra nos enseña, entonces estamos apartados del Señor por este pecado. Es correcto. Y es tan peligroso, ¿no? Porque se, se maneja como esta parte de, o se va como con la bandera del amor, ¿no? Estamos conociéndonos, al fin que nos vamos a casar, ¿no? Estamos pues solamente como expresando nuestro amor y ahí es el engaño del enemigo. Entonces, vamos entonces, hermanos, enmarcando esta parte de qué es la fornicación. Estamos viendo algunas incluso etimologías de esta palabra y vamos a seguir con esta parte de nuestra presentación. Ya veíamos ahí unos breves datos históricos y bueno, aquí también tenemos más información en cuestión a esto de la etimología. Por ejemplo, aquí leo el primer párrafo y después dejo el lugar a mi hermano Ever, que dice aquí, la palabra fornicar significa, como ya lo hemos establecido, hermanos, lo dice el diccionario como tal, es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Tan, tan, ¿no? Es eso. Relaciones sexuales fuera del marco establecido por Dios. Esta palabra eh, viene también del verbo latino fornicare, en su origen significa visitar un burdel, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo que también, como lo vimos en las diapositivas pasadas, tiene también mucho, mucho que ver, ¿no? Mi querido Ever, si quieres continuar con esta diapositiva. Sí, hermanos. Y sigo leyendo, dice, el verbo fornicare procede de fornix, arco, que ya vimos unas imágenes, arcada, bóveda, por el hecho de que las primeras trabajadoras sexuales ofrecían sus servicios a resguardo de las miradas bajo la arcada o los pórticos. Estos lugares eran los primeros lugares donde se reunían, como en la ilustración que nos antecede esta diapositiva. Podemos ir a la siguiente, hermano. Estas son etimologías. En la siguiente presentación, hermanos, tenemos una etimología que justamente ya aparece en la Biblia. Dice que en la traducción de la Vulgata latina, hermanos, se usa aquí fornicata o fornicationem, ¿no? En la Septuaginta ya aparece la palabra porneia, que es igual a fornicación, hacerse idolatría. Nosotros leímos y vamos a leer textos que habla de que esto es igual a idolatría, prostituirse, y también tiene la raíz pornos, de donde viene la palabra pornografía, el porno. Entonces, hermanos, vemos que no solamente el tema de la fornicación se engloba en tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, sino que ya engloba el ver, aquí como vemos lo de la pornografía, vemos también, podemos ver temas como el adulterio, ver temas como la masturbación, y este tema nos va abriendo poco a poco, este tema que es delicado, pues, y que muchas veces no se toca. ¿Por qué? Porque es un tabú. ¿Cómo vamos a hablar de esto? No, eso es del diablo. No, Dios lo creó y nosotros tenemos que presentarlo tal cual y decir, hermanos, ya tenemos que dejar de estar haciéndolo esto correctivamente. Tenemos que empezar a hacer algo para que seamos preventivos, ¿no? Y bueno, hermano, también si ya estás en esto, pues hay que ver cómo puede ser restaurado, porque en Cristo hay restauración, ¿verdad, hermano Felipe? Fíjate, sí, claro que sí. A veces ese es el mismo engaño de Satanás, ¿no? De que ya caes en eso y ya, ¿no? Obviamente sí, el pecado te separa de Dios, pero para eso vino Cristo, para salvar y buscar lo que se había perdido. Me encanta esta parte en Juan 10:10 cuando dice que el ladrón viene para robar, para matar y para destruir, pero ese proceso, ¿no? Como primero quiere robar la inocencia, quiere robar a esta parte de la virginidad, quiere robar ese concepto del amor, pero no solamente se conforma con eso, sino quiere matar, ¿no? El matar esta parte de un matrimonio que goce de esa relaciones sexuales, pero dentro de un marco, matar esa parte limpia, pura, y no solamente matarla, sino destruir por completo, ¿no? ¿Cómo va esta parte el enemigo, ¿no? El ladrón. Pero digo que me encanta porque no solamente se queda ahí, sino que después hay una coma y dice, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, damos gracias a Dios por esto. Fíjate, mi querido Raúl, que apenas el mes pasado
tuvimos la bendición de estar en el Congreso de los Intersecundarios, ¿no? Allá anduvimos también, gracias a Dios, y hubo estos talleres. Entonces, yo me acuerdo cuando yo estaba en secundarios, ¿no? Hace algunos años, y estos temas no se daban tan común, ¿no? O a lo mejor era como ciertos talleres, ¿no? Pero todavía era como que en un aspecto más ligerito. Pero en este congreso, mis queridos hermanos, o sea, la situación ha aumentado tanto que ya es tan fácil a través de redes sociales, a través de el internet, ¿no? Empezar a caer en esta parte. Y lo menciono porque, como bien decía ahorita Estever, ¿no? Empieza a lo mejor con cierta situación que es natural en el hombre, en la mujer, los cambios físicos, hormonales, el conocimiento de su cuerpo, algo que Dios creó, esas emociones, pero que van mal encausadas o van mal dirigidas, a lo mejor por malas amistades, a lo mejor por algo de las escuelas. Mi querido Raúl, tú que tienes dos pequeños, ¿no? Todo lo que en la escuela hoy en día, los libros de texto, tantas cosas, ¿no? Que van llevando a cada día a hacerlo más normal, ¿no? Más, no sé, cotidiano, y que a la larga ya no solamente temas como a lo mejor la masturbación o la pornografía, sino se va creciendo y creciendo hasta llegar fornicación, adulterio o a lo mejor hasta algunas depravaciones ya sexuales. Es algo terrible y que la misma Biblia habla acerca de esto, ¿no? Entonces, qué peligroso es, pero qué tan bueno es también hablar de esto, ¿no? Tú que tienes pequeños, mi querido Raúl, pues es importante trabajar también esta parte. ¿Qué piensas? Pues la verdad es que el trabajo que se ha venido haciendo, como lo comentas, hermano, tanto con los intersecundarios, con los jóvenes, es muy importante. ¿Por qué razón? Para que se pueda evitar esta práctica, la fornicación, es crucial que el joven, incluso el niño, aprenda a mantener una relación íntima con Dios. Y con eso no solamente lo cerramos con el consejo general de decir, lee la palabra, ora, no, sino, como lo mencionabas, a través de esos talleres, cómo llevar al adolescente a esos sentimientos que van surgiendo en su mente, en su corazón, cómo los puede llevar hacia el Señor, cómo es algo que no se debe de quedar callado en él, sino que debe de entender que todas las cosas debe de llevarlas a Dios. El texto que mencionabas, hermano, cuando el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cómo van a aprender a tener esa vida abundante en el Señor si reprimen las cosas que vienen a su mente? Si las cosas que ven en la escuela, en las redes sociales, que tan fácil ahora es caer en esta red, por ejemplo, la pornografía, todas estas cosas que llegan al teléfono a través de los videos. ¿Cómo van a aprender a hacer esto si solamente se encasilla en lo general? Qué importante ha sido todos estos trabajos que han tenido de manera particular con los jóvenes, porque como dices, hace unos años pues era algo que ni se mencionaba, y porque no se mencionaba, no se sabía qué hacer con ese problema. Hoy en día ya no se pretende hacer una corrección, como mencionaba nuestro hermano Ever, sino una prevención. Y Santiago 4:7 nos insta principalmente a someternos a Dios. Dice, y resistir al diablo para que él huya de nosotros. No dice que nos vamos a pelear con el diablo, que el diablo simplemente cuando nos ve orando va a huir. No, dice, nos tenemos que someter a Dios, llevar todo lo que hay en nosotros a Dios. Esos temas que antes eran muy cerrados, que nadie quería tocarlos, son importantes, porque ahí es donde el enemigo va a atacar principalmente a la juventud para querer desvirtuar lo que Dios ha creado en el matrimonio, y los jóvenes digan, pues ya no es necesario, ya no es importante, ahora tan sencillo yo puedo conseguirme a las personas que yo quiera a través de mi teléfono, y no ven el plan de Dios que hay para su vida porque no conocen ese plan maravilloso que nos revela pues la misma Escritura. Claro que sí. Y no sé qué piensas, por ejemplo, hay ese texto, ahorita que me llamó mucho la atención, ¿no? Lo que bien mencionas, Raúl, esto de resistir al diablo y huirá de vosotros, pero bien dices, ¿no? Esa parte de cómo lo vas a resistir sometiéndote a Dios, ¿no? No con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo de Dios. Y hay otro texto, Ever, que también me llama la atención, y ahí es donde vamos a seguir con nuestra presentación, porque si bien es cierto, sí, la Biblia lo dice, ¿no? Resistid al diablo y huirá de vosotros. Sin embargo, también la Escritura nos habla, por ejemplo, aquí ya empezamos a ver esto,
Primero los Corintios 6, 18 al 20, me llama la atención esto, ¿no? Ahí nos dice, huid de la fornicación. Es decir, en una parte es, órale, tienes que resistir. Firme, cimentado, anclado en Dios, sometiendo tu voluntad, sometiendo tus pensamientos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Pero en algunos aspectos es, huye de la fornicación. Ahí sí, no te me hagas el fuerte, que yo puedo, que yo tengo fuerza de voluntad, que yo sé hasta dónde me puedo controlar. No, 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 no. Y me acuerdo, no sé, ver esta parte de José, ¿no? Y la mujer de Potifar, cuando de repente se presenta la situación y oye, no era cualquier mujer, no era así de, ay, pues estaba muy fea. No, 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 pero José, me encanta esta parte cuando dice, ¿acaso haré yo este gran mal? Y ni siquiera dice contra Potifar, sino dice contra Dios, ¿no? Estaba consciente de que a quien lo estaba viendo era Dios. Entonces, no sé si quieras ahondar un poquito más, Ever, en esto, y nos empezamos a meter a estas situaciones de conductas inmorales que van de la mano con todo este tema de la fornicación. Adelante. Sí, hermano, justamente le diste al clavo y estos son consejos prácticos y la Biblia nos los pone bien clarito. Huid de la fornicación. Punto. Y ahí está. Punto. Y te explica por qué. Porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y te pregunta, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? El Espíritu de Dios está en ti, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio, por la preciosa sangre del Cordero de Dios. Joven, varón, intermedio que nos escuchas, amigo que nos estás escuchando, si tú ya fuiste comprado con la preciosa sangre del Cordero de Dios, y si no sabías esto, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Y a mejor el chisme, a mejor las malas palabras, a mejor otros actos están fuera, pero aquí el que mora y habita dentro de ti es el Espíritu Santo de Dios. Y te dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amigos, al enemigo de nuestras almas se le puede resistir, pero a este tema no. Y Proverbio nos dice que de la mujer ramera, de la mujer ajena, dice que destila, su boca destila miel y su paladar es blando. Dice que al hombre lo va a reducir como un bocado de pan y que lo que dice es más blando que el aceite. No te sientas sabio, no sientas que tú lo vas a vencer. Y amigo, amigo Felipe, quiero tomar lo que bien dijiste. Y es súper importantísimo. Ciertamente, el amor sin compromiso no es amor, y lo sabemos. Y Dios, Jesucristo, Él sí se compromete con nosotros. Y aunque te diga, no, pues de cualquier forma vamos a casar, ¿qué crees? Que a veces, por la experiencia que hemos visto, hermanos, terminan las relaciones antes de casarse, dejando heridas, en serio, tremendas, heridas mentales, emocionales, espirituales, y son más propensos, hermanos, a divorciarse. Y esto hacerlo en los primeros años, hermano. También este amor no sería verdadero ni tampoco sería honrar esto tan valioso que ahora ya ha dejado de tener valor, hermano Felipe. Ya, como bien menciona, la virginidad, el matrimonio, la familia. Dios reservó la intimidad sexual para el matrimonio, para darnos este placer dentro de... Amén. Y es algo que está en todas las edades, ¿no? Por ejemplo, aquí, gracias a Dios, mi hermano Raúl, estás trabajando con el discipulado, ¿verdad? Estás directamente en el discipulado, mi hermano. Entonces, Sí, hermano. ahorita a lo mejor, si quieres comentarnos alguna experiencia o algo, porque gracias a Dios acá, hermanos, amigos, en la Iglesia Central está este grupo muy especial que recibe de todas las edades, o sea, desde jóvenes, adultos, ancianos, jóvenes, señoritas, y ahí hay una gran situaciones, ¿no? De esta parte también. Un servidor, el Señor nos permite estar colaborando en la sociedad de jóvenes, ¿no? En donde a lo mejor está ahí el meollo del asunto, ¿no? En cuestión a esta parte de la cosquilla por ya salir con alguien, ya andar en un noviazgo, cosillas así. Y mi querido, Ever, ¿estás ahorita trabajando estás apoyando también con los varones o en dónde Sí, estás? con los varones. Ahí, tu hermanito. Sí, con los varones, ahí estamos. Ahí con los... Bueno, también, entonces ahí, y
que también debemos tener esto claro. A veces se piensa solamente que este tema de la fornicación solamente es como en los hombres, ¿no? Esta parte de el hombre, pero para una relación sexual se necesitan a dos personas. Entonces, no sé, amigos, si quieran comentar algo, adentrarnos a alguna situación en conductas inmorales o enriquecer esto con alguna breve experiencia muy, muy rápido, alguno de ustedes, mis queridos amigos. Pues prácticamente como lo leía nuestro hermano Ever hace un momento en la diapositiva, ese último texto, que dice que fuimos nosotros comprados, hubo un precio y por lo tanto le pertenecemos ahora al Señor. Y dice, pues a Dios en vuestro cuerpo, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, le pertenecemos al Señor. Segunda de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y nosotros podemos alabar al Señor porque somos de Cristo, le pertenecemos a Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y continúa el texto diciendo, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esta es una verdad inamovible. El Señor nos ha comprado con el sacrificio que hizo. Su Espíritu Santo mora en nosotros. Él está con nosotros en todo momento. Él nos conoce y por lo tanto debemos andar no en estas conductas inmorales. Dice que debemos de apartarnos, así como en los ejemplos que daban hace un momento, ¿no? Que de manera radical tenemos que huir de esas situaciones. Debemos de establecer límites. Esto va a ser fundamental también para que nosotros podamos evitar caer en todas estas situaciones. Y como lo mencionabas hace un momento, hermano Feli, en el grupo de discipulado vienen de distintas edades, tanto incluso desde jóvenes, adultos, personas mayores, personas solteras, vienen matrimonios, vienen personas divorciadas, vienen diferentes pensamientos, ¿no? Pero es esencial que todas estas personas, que todas estas almas que ahora han recibido al Señor, aprendan cómo es la vida cristiana, no cómo se debe de vivir, porque si nosotros tratamos de aprender el cómo se debe, entonces es un esfuerzo humano el que tratamos de hacer. Pero cuando nosotros aprendemos la vida cristiana, que el Espíritu Santo es el que opera en nosotros, y ahora es una vida que se vuelve natural en nosotros, es muy diferente, porque no es una vida forzada, es una vida nacida en Dios. Es el Espíritu el que nos va entonces a ayudar todos los días a saber cómo comportarnos en las diferentes situaciones. Y mi hermano Ever también lo puede ver que en el grupo de varones, ¿no? Porque hay muchos varones que son solteros, pero esta situación, esta conducta inmoral puede aparecer en cualquier etapa de la vida si no se está viviendo conforme a la palabra del Señor, si no se está viviendo una vida guiada por el Espíritu Santo de Dios, si no se establecen límites claros, porque cuando nosotros identificamos nuestros límites, somos capaces de comunicar nuestros límites. Por ejemplo, los jóvenes que empiezan a tener noviazgos, ¿no? Cuando son capaces los jóvenes de comunicar sus límites de manera clara, de manera consistente, aprenden a decir que no. A veces decir que no puede ser muy difícil, porque decir que no trae muchas consecuencias incluso, ¿no? Porque la otra persona puede tener otra intención en su cabeza, en su corazón, y planear algo con una señorita o con un joven, y cuando aparecen no tan claro, es cuando dicen, bueno, entonces mejor ya no quiero nada contigo. Ahí es donde conocemos entonces la intención de la persona. Pero es necesario que el cristiano, sea hombre o mujer, aprenda a conocer sus límites conforme a la palabra del Señor y sea firme en lo que Dios ha puesto en su vida. Porque de lo contrario, entonces, ¿va a negociar acaso su salvación? ¿Va acaso a negociar lo que el Señor ha puesto en su vida? ¿Va un día a obedecer lo que Dios quiere y otro día no lo va a obedecer? Esto es bastante importante y que lo vemos que se mueve en las diferentes edades y en las diferentes sociedades que hay dentro de la congregación, ¿no, hermano? Es correcto, y lo dice la Biblia, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿no? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y es decir, aunque se me presente a lo mejor la señorita o el joven más atractivo y sea algo que me llame mucho la atención, si estoy crucificado, es decir, si he muerto en mi carne, entonces
por más que me llame la atención, no voy a reaccionar, ¿no? Pero como bien dice mi hermano, hay que tener límites, hay que saber bien hacia dónde. A veces nos ha pasado, ¿no, mi querido Ever, cuando dicen, oye, es que tu religión te lo prohíbe, ¿no? Pero más allá de verlo como esta parte de prohibiciones, es como esa cerca que no nos deje pasar, sino son los límites, porque bien se sabe que si se cruza ese límite va a traer consecuencias, ¿no? Entonces, hay más conductas inmorales, no sé, sigo con la presentación, mi querido Ever, Sí, amigo. masturbaciones, no sé, ahorita te lo voy a poner, Ever, para que continúes también tú con... Claro. Sí, en este tema que mencionas, amigo, las conductas inmorales. Me viene, ahorita se los voy a leer, hermanos, en lo que está la presentación, pero yo les quiero contar dos historias. Una es la de Orígenes, de Alejandría, y otra de estas historias que les quiero contar es la de Rasputín, amigo. Este Rasputín era un ruso que él podía tener relaciones sexuales con muchas mujeres durante todo el día. Eh, Esto era algo tremendo. Esto ya dicen que era por ayuda demoníaca. Él hacía cosas como milagros y cosas así, ¿no? O sea, la inmoralidad, como bien lo mencionas, quien trae consecuencias y lo pervirtió de una forma tremenda, tremenda, hermanos. Ahora, Alejandro, bueno, Orígenes de Alejandría, perdón, así se llama. Él es un padre de la fe, pero él empezó a tener temas y no supo cómo resolverlos y se hizo eunuco. Con otras palabras, se castró, como quien dice. Pero que creen, hermanos, que no por hacer eso dejó de tener esa sensación, ese deseo, que como bien lo mencionas, amigo Felipe, Dios lo puso en nosotros, ¿no? Así como le puso a los animales el instinto de reproducirse. No cesó esto. Entonces él tuvo un gran problema. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que la Biblia nos habla de que nuestra carne tiene deseos y dice, no satisfagáis los deseos de la carne, sino vivid del espíritu. Bueno, este tema de la masturbación lo voy a leer, es punto 2, dice lo siguiente, aunque la Biblia no menciona explícitamente la masturbación, los principios de pureza y control propio o dominio propio se aplican. Jesús nos enseña en Mateo 5:28 que incluso mirar a una persona con lujuria es cometer adulterio en el corazón. Debemos esforzarnos por mantener nuestros pensamientos y acciones puros. Les leo en Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulterado con ella en su corazón. Y en la pornografía, eh, quien lo ve está deseando, sea hombre o mujer. Y no solamente eso, sino que también hay una línea muy delgada para el varón que mira la pornografía, porque no solamente está viendo el cuerpo desnudo de una mujer, sino también el cuerpo de un hombre. Es por eso que esa línea delgada se puede pasar y te empiecen a gustar los órganos o los cuerpos de un hombre. Ahora, también para las mujeres. Esto es de los dos lados. Voy a leer la 3. Otras inmoralidades sexuales. La Biblia también nos condena otras formas de inmoralidad sexual, como la pornografía que vengo mencionando, el adulterio, las relaciones homosexuales que también les vengo mencionando. Todo va como una cadena. En Efesios 5:3 Pablo nos exhorta a que ni siquiera esto se mencione, no que no se platique de esto, no que no se den estudios, no, que esto no suceda entre el cuerpo de Cristo. Y muchas veces de los grandes problemas por los cuales las congregaciones se han deshecho, ha sido por estos temas sexuales. Y dice así, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. ¿Qué opinas, hermano Felipe? Sí, lo veníamos mencionando hace ratito, ¿no? ¿Cómo es el pecado que no solamente es como, lo manejamos mucho ahí con los jóvenes, con los muchachos, de que, eh, ay, caí en pecado, ¿no? O sea, como que, ay, no sabía qué pasó y ya ahora estoy aquí con esta señorita o con este joven y caí en pecado, ¿no? Sino
el enemigo es tan astuto que empieza a meternos a lo mejor a través de alguna imagen, a través de algún contacto por Instagram, o que ya me escribió un mensajito en Twitter o un WhatsApp, ¿no? O ya la vi en la escuela, y entonces vamos dejando poco a poco, ya no solamente es un mensaje, ya es vernos, y de a lo mejor que algo puede ser bueno, de repente empezamos como a dejar entrar, ¿no? La Biblia dice en esta parte en Cantares que tengamos cuidado de las zorras pequeñas, porque las zorras pequeñas echan a perder las viñas, ¿no? Es decir, que dejamos entrar algunas cosas, ay, bueno, ¿qué tanto es tantito, no? ¿Qué tanto es a lo mejor el que estemos, no sé, a lo mejor con mi novia, con mi novio o con aquella persona, y a lo mejor ir conociendo más y de repente ahí es cuando vamos dando entrada al enemigo. Hay que tener mucho cuidado en esta parte, hermanos. Hay que todo el tiempo estar, dice la Biblia, todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre nuestra cabeza, ¿no? Tantas inmoralidades sexuales, tanto que hoy en día lo acabábamos de ver, ¿no? En una inauguración de los Juegos Olímpicos, tantas cosas que viene en situaciones, pues de manera tan grande, tan por todos lados, ¿no? En redes sociales, en las películas, algo en las novelas, en las series, o sea, ya por todos lados hay una situación en donde debemos cuidarnos y por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia fuerza de voluntad, no vamos a poder lograrlos. Debemos someter nuestra vida al Señor. Vamos a ir entonces ya ir cerrando esta parte, ya ir viendo qué dice la Biblia, cuáles serían los consejos prácticos, porque ya hemos visto, hermanos, a través de estos comentarios, a través de algunos textos bíblicos, qué es esto de la fornicación, cuál es la problemática en sí, cuál sería a lo mejor la forma de prevenirlo, ¿no? De evitar, de huir, de tratar a lo mejor de, si estamos en alguna situación de noviazgo, para algún joven, alguna señorita, pues tratar de llevar, como bien decía nuestro hermano Raúl, establecer límites, ¿no? Tener siempre el temor de Dios, tener siempre en mente que, dice la Biblia, todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, ¿no? Teniendo eso en mente. Pero, ¿cuáles serían a lo mejor estos consejos si alguno de los que nos están escuchando a lo mejor ya tiene esta situación y pueda decir, hermanos, es que pues yo ya caí, ¿no? Yo ya pequé, yo ya estoy en eso, alguien me hubiera dicho esto antes, pero ya estoy en esa situación. ¿Qué podríamos, qué dice la Biblia también acerca de esto? Porque la Biblia nos exhorta a no hacerlo, pero también es ese bálsamo de que si estamos haciendo eso, aún hay tiempo, aún hay momento, y no es coincidencia, hermano, hermana, amigo, que estés escuchando esto, sino es el Espíritu Santo de Dios que está tocando nuestros corazones. No sé, mi querido Raúl, si quieras mencionar algo, seguimos con la presentación. Sí, precisamente como comentaba nuestro hermano, y no es que el apóstol Pablo les estuviera diciendo en ese pasaje que leyó de Efesios 5:3, de que no se hablaran de estos temas, que no se enseñaran, no. Usted lo mencionó, hermano Felipe, tenemos que tener cuidado con lo que consumimos. Y ahí podríamos partir a un consejo también práctico, ¿no? Debemos de evitar situaciones que nos lleven a la misma tentación. ¿Qué estamos consumiendo actualmente en las redes sociales? ¿A qué estamos prestando oído? ¿A qué estamos prestando nuestra vista? ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo en lo oculto? Porque en lo público, cuando nosotros estamos con hermanos en la congregación, es muy fácil, es muy sencillo comportarnos, ¿no? Es muy sencillo comportarnos como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios. Pero cuando estamos en lo íntimo, donde nadie nos ve y solamente el Señor está ahí con nosotros, ¿qué es lo que nosotros estamos consumiendo? Dice la palabra del Señor en Proverbios, porque el libro de los Proverbios, el libro de la sabiduría de Dios, nos da mucha luz en el capítulo 6, versículo 27 y 28, porque muchos podrán decir, bueno, yo puedo tener control, ¿no? Sobre mis redes sociales, yo puedo tener control sobre los videos que veo, yo puedo tener control sobre las conversaciones en las cuales a veces estoy en la escuela, en el trabajo. Pero dice Proverbios 6, 27 y 28, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Será entonces que nosotros podamos estar jugando con ese fuego sin que nos llegue a afectar en algún momento? Porque ahí es donde entra la tentación.
Cuando nosotros empezamos a consumir todas estas cosas que vemos que se están haciendo cada vez más comunes en la sociedad, cuando nosotros somos parte de toda esa degeneración, de toda esa inmoralidad sexual que está en la palma de nuestra mano ahora a través de nuestros teléfonos, ¿será que nosotros podamos resistir por nuestra propia cuenta a las tentaciones? Recordando que nosotros somos templo del Espíritu Santo, como lo que nos dice 1 Corintios. Y este consejo no solamente aplica de manera preventiva, sino de manera correctiva. Cuando uno ya cae en estas prácticas, dice en la palabra del Señor, en el Evangelio de Juan, vemos no a Juan el discípulo, sino a Juan el Bautista. Él iba diciendo, arrepiéntanse porque el reino se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado. Y no es que de manera física el palacio, el castillo, las calles de oro se hayan venido por un momento a la tierra, a Israel, a Jerusalén. No, hay que entender que es el reino de Dios, el gobierno de Dios. Cuando hay un reinado es porque alguien está gobernando, alguien está mandando. Y Juan les estaba diciendo, arrepiéntanse de lo que están haciendo ahora, porque el gobierno de Dios, los mandatos de Dios se están dando a conocer al hombre, para que el hombre pueda vivir en esos mandatos y tenga la vida eterna que Dios está viniendo a ofrecer al hombre que quiera arrepentirse. Por eso este consejo de no jugar con fuego no solamente es de manera preventiva, sino de manera correctiva. La persona que ya ha caído en estas situaciones sabe entonces cuáles son sus debilidades, sabe que tal vez no puede estar a solas con su teléfono porque puede empezar a visitar páginas de pornografía o puede empezar a descargar aplicaciones para conocer personas, para tener citas. Sabe que no puede estar en ciertas conversaciones porque esto le puede traer a memoria ciertas situaciones que lo hizo caer y de las cuales Dios ya lo ha perdonado. Por eso es importante que reconozcamos quién es el que está gobernando en nuestra vida y que nosotros no podemos tomar las cosas a la ligera, las conversaciones, las cosas que estamos consumiendo. Pero si consumimos la palabra de Dios, pues es más sencillo. Las cosas se vuelven más sencillas en nuestra vida para que entonces el gobierno de Dios, el reino de Dios, se haga patente en nuestra vida. ¿No creen, hermanos? No, y es que lo dijiste clarito, ¿no? ¿Cómo voy a ejercitar mi fe? ¿No? ¿Cómo voy a tener fe? La Biblia lo dice, ¿no? La fe viene por el oír, y el oír, la palabra de Dios, ¿no? Ahí es en donde está, hay que quitar esos malos hábitos, pero no solamente quitarlos, porque luego llegamos y es como cuando a lo mejor alguien deja el cigarro y ahora es adicto al café, ¿no? O ahora es adicto al chicle o a los vapeadores, ¿no? Pues es así, entonces, si entonces todos esos hábitos que a lo mejor teníamos, nomás los quitamos así, pues no, hay que entonces, ¿con qué nos estamos alimentando? Y antes de dejarte el lugar, mi querido Ever, ahorita que decía Raúl esta parte de no andar jugando, no sé, me recordaba Sansón, ¿no? Esta parte de Sansón, un nazareo, ¿no? Era un juez, uno de los hombres más fuertes, ¿no? De lo que habla la Biblia. Pero cómo, a pesar de ser tan fuerte, físicamente, cómo se fue dejando envolver, ¿no? Y es como ese columpio de la gracia, ¿no? De decir, a mí me llama mucho la atención esto de que Sansón podía estar a lo mejor con tantas mujeres, ¿no? Y de repente al otro día dice la Biblia que venía el Espíritu Santo y vencía a tantos filisteos. Y después otra vez hacía cosas según su carne y venía después el Espíritu Santo y ahora con una quijada mataba a quién sabe cuántos, ¿no? Y a veces nos sentimos así, como que no hay consecuencias, ¿no? Y estamos en ese columpio de la gracia, pero va a llegar un momento en que, cuidado, y eso es, creo que el versículo más triste en la historia de Sansón, cuando dice que ni siquiera se dio cuenta cuando ya no estaba el Espíritu Santo de Dios con él y quiso hacer lo mismo, decir, bueno, me voy a levantar como las otras veces, y ya no pudo. Entonces hay que tener cuidado, establecer límites. Vaya anotando, hermano, establecer límites. Saber bien cuáles son estas partes, como bien decía nuestro hermano Raúl, de no estar jugando en esta parte de que si ya sé que no debo estar ahí, pues entonces tengo que disciplinarme también en eso y no por arte de magia, bueno, Dios sabe mi corazón. No, hay que tomar acción. ¿Qué más podríamos comentar, mi querido Eva? Bueno, a otro consejo podríamos decirle, hermano, amigo,
Si tú ya caíste en esto, ¿qué tienes que hacer? Arrepentirte. Como cualquier otro pecado que hayamos cometido, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, hermano. Arrepentirnos y buscar a Dios y alejarnos de ese pecado y justamente empezarnos a llenar con la palabra bendita del Señor. Y estaría padre continuar y ver qué dice la Biblia, hermano Felipe. Bien, pues entonces, como bien decía aquí, y ya es algo que no solamente es en cuestión a la experiencia de mis hermanos, ¿no? Eh, el Señor les ha permitido tener, sino que dice la Biblia. No solamente es como lo que pensamos nosotros, sino como ya los he mencionado. Colosenses 3, del 5 al 7, dice, haced morir, no andar jugando, no darle así como que, pues, a veces sí, a veces no, y ahí voy, no. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y empieza el apóstol a darle esa lista, ¿no? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Todo eso es idolatría. A veces pensamos que solamente la idolatría es tener a lo mejor una estatua y hacer algo, sino todo aquello que ocupe el lugar que le corresponde a Dios en nuestro corazón es un ídolo. Y nuestro Dios es un Dios celoso. Entonces, cuidado en esta parte. Haced morir, dice la Escritura, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Entonces, no estar jugando, sino tener en cuenta que es importante morir, porque hemos sido, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pero si bien es cierto que la santificación es un proceso, es decir, hay una santidad posicional, pero también, dice la Escritura, más la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, hasta que el día es perfecto. Todos los días debemos ir a Cristo y decirle, Señor, ayúdame, sabes que estoy batallando con esto, necesito que me ayudes en este día. Gálatas 5:19, cuando está hablando también acerca del fruto del Espíritu, también está hablando de esta parte cuando dice, manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, y hace toda una lista también de todo aquello de lo cual no le agrada a Dios. Y dice, acerca de las cuales, ya estoy leyendo la última parte, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, y aquí viene lo importante y lo que es trascendente también, hermano y querido amigo, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra de Dios es clara, es directa, es dura, pero es también confrontante a nuestras vidas. No podríamos decir, bueno, es que yo nunca supe, yo pensaba que sí, es que era amor, nos estábamos conociendo, éramos jóvenes. No, si lo estás practicando, entonces no heredarán el reino de Dios. Entonces, para ir terminando, hermanos, querido Raúl, querido Ever, algunas conclusiones. Ya hemos visto qué es, cómo tratar de evitarlo, cómo tratar de corregirlo. Obviamente siempre, hermano, siempre con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Pero podríamos llegar, hermano, a diferentes conclusiones, a lo mejor frases muy elaboradas, muy hermosas, pero es importante, hermano, que tomemos esa decisión. Es importante, querido amigo, querida amiga que nos estás escuchando, a que si hoy el Espíritu Santo de Dios está tocando a la puerta de tu corazón es porque algo quiere tratar en nuestras vidas. Pero a manera de conclusión, ya para cerrar esta parte de este estudio que sin lugar a dudas sería muy profundo, seguir platicando y pudiéramos ir viendo muchas más cosas. Pero a manera de conclusión, Raúl, Ever, no podríamos terminar. Tenemos aquí ya una frase, pero me gustaría que de manera directa lo pudiéramos expresar. Nosotros hemos oído muchas veces, hermanos, del amor de Dios. Y el amor de Dios es incondicional. Pero el favor de Dios, hermanos, no podemos pretender que el Señor bendiga nuestra vida si nosotros andamos en inmoralidades. Sí, Dios es amor, pero Dios es justicia. Y vemos de manera clara y tajante que los que practican tales cosas no heredarán el reino del Señor. No tentemos al Señor en su amor, vivamos en el favor de Dios, viviendo conforme a la palabra del Señor y guiados por su Espíritu Santo.
porque será lo único que nos podrá garantizar entonces la victoria sobre todas las tentaciones que se presenten en nuestro día a día. Amén, amén, gracias a Dios. Querido Ever, Como conclusión, les quiero leer 2 textos. Amigo, que tú no conoces a Cristo y tú estás encadenado, ya sea en este pecado, en algún vicio o lo que sea. En San Juan 8:36 dice así: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si tú te has metido en esas cadenas, tú tienes que ir a Cristo para que Él te dé esa libertad espiritual, tengas la voluntad suficiente para negarte a ti mismo, tengas la fuerza para renunciar a esto y puedas morir cada día, tomar tu cruz y seguir a Cristo. Ahora, amigo, si tú eres joven y no te has casado, la solución es casarte, sinceramente. ¿Por qué? Porque Proverbios 5 habla de una forma tan poética, y lo voy a leer para cerrar, y después con mi hermano Felipe vamos a leer lo siguiente. Dice: bebe el agua de tu misma cisterna. Esto habla del tema sexual. ¿Tienes sed? Bebe el agua de tu misma cisterna, pero cuando estés casado. Y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles, tu deseo se derramará por todas las calles y conocerán esto. Y tus corrientes de aguas por las plazas. Dice: sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial. Hermano, fíjate, no estoy hablando de un texto fuera de contexto, y sigue siendo: y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Empieza de una forma tan hermosa a introducirte. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias, amigo y hermano. Fíjate qué hermoso el consejo. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Él considera todas sus veredas. Amigo, si tú verdaderamente quieres disfrutar de esta hermosa bendición, este hermoso regalo que Dios creó, cásate, amigo. Si tienes sed de esto, bebe ese raudal, pero conforme Dios lo hace. Gracias, amigo Felipe. gracias a Dios. No, yo ahorita que decía el consejo y leía la escritura, mi querido Ever, veía la sonrisa de mi hermano Raúl, ¿no? Mi hermano Raúl tiene esta bendición de estar casado y pues dice así como con su sonrisa de, claro que sí, ¿no? Es una bendición el que haya esposa, dice la escritura, haya el bien, ¿no? Y encuentra la benevolencia de nuestro Dios. Y es algo muy, muy especial, hermanos, estos temas. Voy a compartir solamente ya por último la pantalla para leerles, hermanos, esta conclusión que tuvimos a bien el tener aquí y que usted la pueda leer con nosotros. Dice como una conclusión: hermanos, somos llamados a vivir una vida santa. La escritura nos lo dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Debemos vivir en santidad. A veces pensamos que pues nadie es santo, pero la escritura lo dice: sed santos como nuestro Dios es santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entendiendo que la santidad es ser apartado del mal para el servicio de Dios, y que somos santificados por la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, hemos sido llamados a vivir una juventud santa, en un cuerpo santo, como ya lo hemos visto hace rato, en el templo del Espíritu Santo de Dios, que entonces podamos ser ese templo que glorifique a Dios, como lo dice aquí en nuestra diapositiva, con nuestros cuerpos también. Esto significa alejarnos de toda inmoralidad sexual y vivir una vida de pureza. Eso conlleva, querido hermano, querido amigo, una vida de disciplina. Es decir, nos enseñaban, un pastor nos decía que en la vida del joven o en la vida del creyente, del cristiano, existen estas 3 Ds. La primera D es el deber. Debemos comportarnos como hijo de Dios. Debemos actuar como si fuéramos realmente hijos de Dios, ¿no? A eso hemos sido llamados, a una vida santa. Ese es nuestro deber. Pero para lograr eso debemos entonces, la segunda D es una disciplina. Y la disciplina como tal conlleva un esfuerzo. Conlleva entonces salir de la zona de confort. Conlleva entonces ejercitarse todos los días. Una disciplina constante, una disciplina de quitar hábitos y poner hábitos. Y eso, hermano, no solamente en dejarnos llevar por una emoción, porque luego es de que, sí, ya llevo 3 días sin hacer esto, pero llega el cuarto y otra vez caemos. No, una disciplina, hermano.
para que eso nos lleve a la tercera D, que es el deleite. Dice la Escritura, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, eso para mí me impactó. Yo se lo quiero compartir, hermano. Un deber, sí, una disciplina, pero después se convertirá en un deleite. Y como ya lo hemos escuchado en la Escritura a través de nuestro hermano Eber, será de bendición. En el marco establecido por Dios, hermano, las relaciones sexuales, el sexo, hermano, es algo precioso, es algo maravilloso, es de bendición que Dios ha creado para nosotros. Entonces, recordemos, como dice la diapositiva, que hemos sido comprados por un precio alto y que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Que el Señor, hermano, nos dé la fuerza y nos dé la gracia para vivir de acuerdo a su voluntad. Qué bendición, hermano, es esto. Sin lugar a duda es algo que suena fácil, pero que vayamos todos los días a Cristo. Lo decía mi hermano Raúl al inicio, debemos someter nuestra vida, todo pensamiento, llevarlo cautivo a los pies de Cristo. Que cuando ya vengan unas emociones, vayamos a Cristo, aquel que fue tentado en todo, que conoce todo, nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, pero que Él no conoció pecado, Él no se entiende. Él sabe las intenciones, Él sabe la necesidad física, Él nos comprende, pues Él nos creó. Y Él sabe de lo que tenemos necesidad, hermano. Vayamos al Señor. Alimentémonos de la palabra de Dios. Tengamos también esta parte de platicar con algunos hermanos más grandes en la fe. Vayamos a los siervos de Dios, a las ministras del Señor y decir, hermano, estoy pasando por esto, ayúdeme a orar, ayúdeme, porque sin lugar a duda el enemigo ha venido y está atacando. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de este tiempo. Pero hermano, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Cristo. Y aún hay tiempo de que nos arrepintamos y que, como dice la Escritura, preguntemos por las sendas antiguas y una vez más volvamos al Señor. Hagamos una oración, hermanos, para terminar con nuestro hermano Raúl y que le digamos al Señor, Señor, examina mi corazón y pruébame y ve si en mí hay camino de perversidad y si me he desviado en mis pensamientos, en mis dichos, en mis hechos, Señor, ayúdame y corrígeme, vuélveme a ese camino. Y si a lo mejor aún no he pecado, aún no he caído en eso, guarda mi corazón, guarda mis ojos, guarda mis oídos. O si a lo mejor usted es papá, usted es abuelo, usted es tío, decirle, Señor, guarda a mis hijos, guarda a mis nietos, a mis nietas, guarda a la juventud hoy en día, para que entonces, hermano, podamos haber familias sanas en Cristo Jesús. Hagamos esta oración con nuestro hermano Raúl y luego diremos algunos avisos. Pero damos gracias a Dios por este estudio. Adelante, querido hermano Raúl. Gracias, hermano. Y no solamente este día 15 de septiembre puede ser para ti un recordatorio de la libertad política. Hoy, verdaderamente tú, hermano, amigo, tal vez que ves por primera vez estos estudios bíblicos, puedes experimentar esta verdadera libertad en Cristo. Si has caído no solamente en esta situación, sino tú sientes que eres esclavo tal vez de algún otro pecado, hoy tú puedes experimentar la verdadera libertad en el nombre de Cristo Jesús. Deja tu carga en el Señor y Él te hará verdaderamente libre. Haz esta oración con nosotros. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra, porque es tu palabra, Señor, la que nos enseña verdaderamente tu voluntad. Nos ayuda a conocer tu corazón, Señor. Nos ayuda a entender esta vida abundante que tú has venido a darnos a cada uno de nosotros. No una vida media, Señor, no una vida en temor, en esclavitud, no una vida llena de vicios, de pecados, Señor, sino una vida guiada conforme a tu Espíritu Santo. Hoy, Señor, depositamos todas nuestras cargas, Señor, en tus manos. Tal vez si alguno de nosotros te ha fallado, ha caído, ha cometido algún error, conociendo incluso tu palabra, Señor, hoy te rogamos que tú nos hagas libres de todas estas situaciones que no nos permitirán tener una buena comunión contigo. Pero hoy mismo, Señor, queremos entregarte tal vez nuevamente nuestro corazón, o tal vez alguien lo haga por primera vez, pero que de manera sincera, de manera honesta, Señor, abramos la puerta de nuestro corazón para que tú mores en nosotros y seas tú quien a partir de este momento
guíe nuestros pensamientos, Señor, que tú determines completamente nuestros sentimientos y gobiernes nuestras acciones día con día, para que cada vez más podamos ser semejantes a Cristo, aquel que entregó su vida, aquel que fue tentado en todo, pero que no cometió ningún pecado. De la misma manera, podamos vivir siempre siendo obedientes a ti, Señor, siempre siendo obedientes a la voz del Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. Toma en tus manos nuestras debilidades, toma en tus manos nuestras situaciones diarias y permite que a través de cada una de ellas te glorifiquemos, Señor, cuando seamos obedientes solamente a ti, Señor, y no a nuestros impulsos, no a la voz de nuestro corazón, como lo dicen en muchos lados, sino solamente a la voz maravillosa de tu Espíritu Santo, que ha venido a traernos, Señor, restauración, que ha venido a traernos sanación para nuestra alma y nuestro corazón, para todas esas heridas que muchas veces hemos provocado, Señor Padre. Gracias por tu palabra, gracias por la vida de mis hermanos, por la vida, Señor, de nuestro hermano Feli, de nuestro hermano Ever, Señor, por mi vida, por la vida de todos aquellos, Señor, que han dispuesto el tiempo para llevar a cabo, Señor, este estudio bíblico. Gracias, Señor, porque tú permites todas las cosas y sabemos que todo lo haces, Señor, con un solo propósito, para que el hombre venga al conocimiento de la verdad, se arrepienta y tú le salves y le des vida eterna. Todo para la gloria de tu nombre, Padre, y por tu Hijo Jesucristo te damos gracias, Señor, por esta grande bendición de tu palabra, Señor bendito. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi querido hermano Raúl. Gracias, mi querido Ever. No sé si quieras comentar algo más al final. A todos, hermanos, y que si ustedes, hermanos o amigos que escucharon este estudio, conocen de alguien que tiene que escuchar de este tema, compártelo, dale difusión, amigo y hermano que lo está escuchando, difúndelo, difunde esto porque es importante hablar de estos temas. Y justamente hoy, 15 de septiembre, la palabra de Dios dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén, hermano. La paz de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pues es una bendición, hermano, para nosotros estar aquí con ustedes. Agradecemos al Señor por estos momentos y a cada uno por su atención. Los seguimos invitando, hermano, a que, como bien decían, hermano Ever, haga difusión, lo comparta, le dé like, ¿no? Y pues el próximo domingo, si el Señor nos presta la vida, sigamos con estos estudios bíblicos. Gracias, hermano. Que el Señor les bendiga mucho a cada uno de ustedes. Un abrazo a cada uno de sus familias y que el Señor les bendiga. La paz de Dios.